Bueno, continuamos con los videos respecto al tutorial de cómo realizar las preguntas y evaluaciones a través de la plataforma Moodle. En esta ocasión vamos a revisar cómo activar ya los cuestionarios. Como podemos ver, ya en su sitio ya tienen personalizados sus cuestionarios. La evaluación para el primer semestre, segundo y la recuperación, y tienen los instrumentos de evaluación listos para ingresar las preguntas. Pero si yo quiero hacer un nuevo cuestionario, ¿qué debo hacer? Simplemente me voy a añadir una actividad o un recurso, hago clic ahí y me voy a la opción de cuestionario, hago el aceptar, ¿sí? Agregar el nuevo cuestionario, ¿sí? Agrego el nuevo cuestionario, pongo un nombre al cuestionario, qué sé yo, evaluación del primer semestre, ¿cierto? Ponemos evaluación del primer semestre. Podemos hacer una descripción, estudiantes, mucha suerte, ¿sí? Para que ellos puedan leerlo en ese momento, ¿no? ¿Ya? Y tenemos aquí opciones como la temporalización, ¿sí? La temporalización es abrir el cuestionario, o sea, qué fecha tenemos que habilitar esto, ¿no? Tanto el uno y la otra opción, estas dos opciones, el abrir y el cerrar, ¿no? Qué fecha se activa el cuestionario y a qué hora exactamente. En ese momento el estudiante podrá ir y acceder a dar el cuestionario. Y el cerrar el cuestionario, en qué fecha ya no puede hacerse eso, ¿no? El tiempo límite de duración habría que habilitar, se lo puede hacer en minutos, en horas, en días, cuánto tiempo lo dejan activado el examen. Normalmente un examen puede ser de 1 o 2 horas, aquí podemos poner 1 o 2 horas, ¿sí? Cuando el tiempo ha terminado, ¿qué debe pasar? Realizarse el envío automáticamente, ¿no? Se lo deja en esa opción. Periodo de gracia, no vamos a dejar periodos de gracia, es para que se tome una sola opción de examen. Aquí la calificación se lo deja en la opción sin categorizar y se ubica en la calificación qué es lo que se necesita para aprobar. Puede ser que sea una prueba de 2 puntos, ponen 2 puntos. Si es una prueba de 8 puntos, 8 puntos. Si es una prueba de 10 puntos, 10 puntos. Todo lo que ustedes quieran, ¿no? Igual eso se va a proporcionar en función de las preguntas, eso no, ustedes no se preocupen, simplemente la calificación se hará en función de ese valor, ¿no? La calificación más alta lo dejan igual, el esquema lo dejan ahí, ¿sí? En el esquema ustedes pueden hacer que sea cada pregunta, cada 2 preguntas, etcétera, ¿sí? Aquí es importante la opción de método de navegación. Si ustedes le dejan libre, van a poder contestar las preguntas en cualquier orden. Contestan la 1, si son 20 preguntas, la 1, luego la 20, y pueden estar dándose vuelta en las preguntas. Pero si ubicamos en forma secuencial, lo que hacemos en ese momento simplemente es que se vaya de pregunta en pregunta, ¿no? De una en una, y no puede retornarse. El comportamiento de las preguntas, ordenar al azar para que las preguntas de la 1 a la 20, por ejemplo, en la pantalla salgan en forma aleatoria, ordenada de otra manera, así que entre 2 estudiantes no tendrán el mismo orden, ¿sí? Y la retroalimentación diferida simplemente para que vean las respuestas al final de la evaluación. Esto es importante, en opciones de revisión hay que quitar todos los vistos que dicen el intento, ¿no? ¿Sí? Esto es solamente para un solo intento y nada más. La apariencia lo dejamos ahí, ¿sí? Decimales en las calificaciones, restricciones sobre intentos. Esto es muy importante porque aquí podemos nosotros ubicar la contraseña para que el estudiante pueda acceder al examen. El estudiante va a hacer clic en el examen, pero va a pedir una contraseña. Aquí ustedes pondrán la contraseña que ustedes requieran, ¿no? Retroalimentación global, no se hace nada. Ajustes comunes, restricciones de acceso, realmente nada más, ¿sí? Y haríamos guardar el cambio y regresar al curso, ¿sí? Y con eso ya tenemos el cuestionario en la parte final. Miren, evaluación del primer semestre. Este es el que acabé de hacer en este momento. Pero ya todo esto está construido para ustedes, así que le voy a eliminar el último porque realmente no cabe que esté en este momento, pero ustedes ya podrían aumentar uno más de estos. Vamos a hacer rápidamente una evaluación. ¿Cómo deben ingresar? Ingresan al instrumento de evaluación, hacen clic ustedes ahí. En ese momento van a ver que sale este aspecto rosado y les va a decir que no hay preguntas, así que hay que editar el cuestionario. Editamos el cuestionario,
¿sí? Y en el momento de editar el cuestionario aquí nos dice cuál es la calificación máxima. Aquí también tenemos que ubicar cuál sería esa calificación máxima, 2 puntos, 8 puntos, 10 puntos, lo que sea, ¿no? Ahora aquí es lo importante, ¿cuáles son las preguntas? Nos vamos a clic en agregar y aquí ponemos del banco de preguntas, que es donde nosotros realizamos, ¿sí? Y miren, ¿se acuerdan ustedes de este esquema? Entonces, si es matemáticas del primer hemisemestre, ¿sí? O es matemáticas del primer hemisemestre, yo voy al lugar donde almacené, a la categoría donde almacené las preguntas. En este caso, primer hemisemestre, voy a coger, deben estar las 3 preguntas que habíamos creado, ¿sí? Elijo todas las preguntas, hacer clic aquí o de una en una las que yo desee y añado las preguntas. En este momento estoy dejando yo para 10 puntos, ¿sí? Y ahí tenemos el total de preguntas que van a hacer un valor de 10 puntos al final, ¿no? Listo. Y con eso ya tenemos nosotros. Y guardamos. Esto es importante. Guardar. ¿Ya? El rato que hemos guardado, ya podemos nuevamente acercarnos al portafolio académico. Y en el portafolio académico, en la parte de instrumentos de evaluación, nuevamente podemos observar al final que la evaluación está lista, ¿sí? Clic ahí, de evaluación. Y ya están las preguntas y podemos previsualizar. Eso solo lo podemos hacer como docentes. Y miremos, ya están ahí las preguntas. Tenemos las 3 preguntas, ¿sí? Podemos responder cuál de las siguientes opciones no se considera un número par. Entonces rápidamente lo contestamos. Siguiente página. La siguiente pregunta: de los siguientes números elija los que son primos. Entonces elijamos el 7 y el 11, que son los números primos. Siguiente página. Y finalmente, de las siguientes opciones, ¿cuáles son números impares? Que era la B, ¿no? La B. Y terminar intento. En ese momento, mire, se enviará todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y tendremos en ese momento las calificaciones. ¿Sí ven? Sobre 10 puntos he sacado 10. Eso simplemente en las pruebas, en la prueba que yo puedo ir realizando. Listo, entonces ya tenemos ahí justamente cómo hacer evaluaciones, cómo activar los cuestionarios, ¿no? Algo importante que recalcar es que como estos ya están construidos, si yo quiero cambiar algunos aspectos, me voy a editar ajustes y hago todo el proceso igualito como hice la creación, la temporalización, la calificación. Sí, todo lo puedo nuevamente hacer. Miren, aquí la calificación para probar estaba 0, era de poner 10, etcétera. Todo lo que habíamos hecho cuando habíamos creado el cuestionario. ¿Sí? Con esto creo que ustedes ya pueden fácilmente crear el cuestionario y activar las preguntas que habían almacenado en la base, que lo tenían categorizado. Espero les haya servido el video, les agradezco mucho por su atención y nos veremos en el último video que hace referencia a cómo exportar y importar bases de datos. Hasta luego.